No se acabaron. Había una vez una mujer que salía de blanco y ya viene, ve a estar operando. Ella ya viene, ve, de verdad. No, todas eran. Ay, nomás andaban una de Joy. Tan cerca, lo que pasa es que no tan tanto. Y que está prohibido un montón de lanchas. Qué rápido te bañaste, Daisy. Ahora contemos cosas de miedo. Ay, qué feo está. Esta gente no lo deja la paja en la pena. Que los blancos traen. No, ya no vaya a traer trozos de ahí, que son los que tienen allá para sentarse. De los que estaban tirados ahí, ¿sabes? Sí, pero eso lo ponen ahí en la mesita que tienen ahí. Puchi, cabrón, me papá. Y yo recibiendo el calorcito porque era frío. Haga más para allá, Karen, allá. Ya se bañaron. Vaya, ¿quién estará aquí? Ay, si la tía Concha es, vaya. Ay, Sirenita, ya salió del agua. Ella acaba de salir de Y la niña Daisy. Del mar. Ah, Acaba de salir de adentro del mar. Mira, los Ah, el pies mar, que- pues. mira, aquí estoy mudando allá, ve el pellejito. Enfocada allá al mar, pues. de allá dicen que Ella acaba. acaba de salir, el mar la sacó. Miren, la gente allá se va a bañar, ve. Ahí está mi tío Wilber. Y las historias, pues. Ahí está la Jacqueline, la Daisy, la Karenzuela. ¿Cómo andamos, pues? Y la Estela, se me ha perdido la Estela. Ahí está. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, es que se ha ido, va. Sí, yo ya sabía. Pues sí, tía. ¿Cómo se sintió todo este día aquí paseando? ¿Ah? ¿Cómo sintió este día? Bonito. Bonito, Bien va. bonito porque me fui a bañar. al Más mar. cuando nos arrastró la ola, va. Tenía ya quizás como unos 5 años de no venirme a bañar al mar, más quizás. Más. Ya tenía bastante. ¿Y vos, Karen, cómo sentiste este día? Bonito, pero tengo frío. La niña quiere. ¿Qué, ¿Tenés Geraldine? frío? ¡Frío! Es yuquita. Y a ver quién se andaba. ¡Ah! ¡Puchica vos! Ya vimos qué talla usas de Brasil. Jacqueline. Matius, ¿cómo se siente usted, viejo? ¿No va a contar historias de miedo? No, porque me da miedo. No, porque le dan miedo, dice el niño. ¿Y vos, Jacqueline? ¿Vas a contar historias de miedo? Aquí está la fogata. Que ni ha prendido, por cierto. Ahí estamos todos reunidos, solo falta la niña Estela. Bien, prendió, pero mira, no agarró juego el volado de arriba que yo traje. Ya le vamos a meter una patada para que prenda. Juela. ¿Qué hacen, bicho? Lo van a llenar de arena y ahí estoy sentado yo. Aquí ves que no hay arena aquí. Pues sí, es lo peor. Pues sí, entrevistar ahí a Daisy. Que yo no sé cómo hacerlo, yo no le miro. Se encuentran. Yo no le miro ambiente aquí. Pasado que ¿Cómo está el niño, niña Daisy? No, creo lo que me iba a preguntar. ¿Crees que sabes? Ya lo bañé de ¿Cuántas patadas le dio en la semana? Pues capaz. ¿Y a vos, Karen, cuántas patadas te dieron en la semana? ¿Cuántas pupusas, cuántas comidas has comido en toda la semana vos? En toda la semana. Te podría decir en un día. Vaya, Pero en toda la imagínate, semana no. una semana me estás preguntando cuántas patadas me ha dado, ¿crees que En una semana, todos estos días frijoles, pero hoy con mi pupusa, gracias a Dios. Y mi tía Concha, ¿cuántas pupusas se comió, tía Concha? 2 me comí. 2 me comí. 2, de verdad. Sí, ¿Y las usted, que- tía las Wilber? que me dio, las que me dio para mami. 2 también, dice. Si aquí lo vi que ella fue para... allá viene ver la que
Anda buscando. Ah, ya viene, ve. Púrate vos, que estamos en vivo. En vivo. En video, pues. Ahí viene la ta 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 tan tan ta 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 tan tan ta 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 tan. Enfocar los arcos. Ahí viene la gringa. Pues sí, mi tío Wilber dije que 2 y yo lo vi que iba para la cocina de escondidita para ahí. Ay, este bollo que han dejado. Se echó como 3 viajes para la cocina. Va de buscar pupusas para mi papá, pupusas para mi mamá. ¿Y vos, Estela, cuántas pupusas te comiste? Pedacito de tortillita, Dani. 2. 2. No, una y la mitad puede ser. Ah, pues 2 se comió. Ya tenía yo 3 jalapeños. Estela, Bueno. otros jalapeños. En la bolsa de la ropa está. Ya solo tengo bien poquito, si solo los dos tengo así. Ya traje la Layali para que vea la niña. Churros quieren para las niñas. Ah, en el carro está uno. Sí, en el carro adentro. Ya lo traje Bueno. el churrito ahí. Que venía usted atrás con la Daisy y Estela. Creo que venía la Concha ahí. Ajá. Que nos había puesto unas piedras ahí por la toma. Y que ya dejábamos agua. Yo me bajé a apartarles la piedra y a mí me iban a dejar. No, esas piedras no sé si eran para mí o... Ay, sí, está bien. Y es porque Pero- solo usted era el que. Pero yo me hice porque habían 2 líneas, ¿verdad? Yo me quité uno, pero de repente veo otras 3 ahí. Era grande. Y a esas dije yo, no, estas no me las paso llevando. Mira, a don René, todos le han puesto piedra. Y a mí sí me salió la mujer de blanco ahí. Ay, Ja, negra No, de cámara. verdad. Palabrita atrás del carro así. ja, Ahí me salió que iba sentada en la parte de atrás. Ahí. Y no ja. es mentira. Ahí han asustado a varios. Sí, se asustan porque a mí me contaron que sí. No, ahí mismo, aquel día que veníamos desde tu abuela, ¿no te acuerdas que estaban los 2 niños ahí también? En la Y- punta del muro. La punta del muro. Mentira. Vimos dos niños sentaditos ahí. Niños sentados Sí. ahí en el muro. Dos niños sentados. 2 niños. Ajá. Sí, es que ahí asustan. A mí me contaron. Los niños habían sentados ahí, fíjate, René. ¿Dónde? Y pequeños, así por- como Mateus. Ahí En por la donde han hecho esquina el del pedazo del muro. muro. En el muro aquel El que muro está. aquel grande. Eso está reciente. Ajá. Y yo dije, me voy a regresar a ver para si Y era. no, Wilber quería gente, ir a verlo, pues. O Alex sea, le si eran quería decir. personas así, porque 2 niños, pa, dije yo. Ajá. Pero fue como que me erizó así la piel, entonces dije yo, no es cosa buena, porque si se le eriza la piel a uno ya. Los adultos podían ser realidad, ¿no? Ajá, pero Pero 2 dos niños. 2 niños, fíjese. Bien feo. No, como la Alice Pues sí, estaba. porque para que no haya habido nadie mayor ahí, pues digamos, uno tenía que haber dicho, va, es este. No habrá sido Chavita el del Jura. Y Wilber No, quería ir a ver. Si eran 2 niños, una niña y un niño. No, y no Ajá. dejaba de dar miedo porque pues, Puchica. nunca se había visto que eran Y no chocó yo y a la niña Laura en la moto se les apagó ahí por la toma del agua, pues y dicen que empezaron a escuchar voces, dicen que solo que les hablaban y la moto cree que les prendía. Le prendían, le daban al botón, le pegaban patadas. Eso sí es cierto de ahí. Ahí por la cancha a veces le apagan las luces a uno, sí. Y la moto. No se me apaga, no vengo bien refrescado. Ah, pero bien feo. Puse la bicicleta porque... Pero traigo la de los ojos. Ah, vaya. Vaya, y Por fíjate eso. que aquí por la calle La Barra, con mi tía No, Chepa de nos veras, asustó el cadejo. El cadejo. Ajá, a nosotros todos nos salió, va. Ajá. Pero a mí no me han Exactamente veníamos de este rancho, donde estamos ahorita. Quizás íbamos de eso de las 11:30 o 11 quizás. Y mira que nosotros ahí por la cañera, por una vuelta, Ajá. vimos así como que era un chucho, pero los ojos como que eran brasas bien rojos, Sí. así. Ah. Y entonces a mí se me empezó a erizar la piel y a mi tía Chepa, va. Y yo le digo, tía Chepa, mirale el cadejo. Y ya después, como iba a la Estela y hasta en atrás, dijimos que era el chucho. Pero no, yo iba bien asustada, más que iba manejando. Ahí como no en el gran charralero allí, vos. Ajá, más que iba manejando, yo solo me controlé así, va. Iba pensando en otras cosas y no así que era el cadejo, va.
porque el cadejo negro dicen que es malo. O sea, Y ¿cómo Wilber es, le papi, decía a la el Daisy, peligro? como va a dar la vuelta de arriba, regresémoslo a ver si son los a ver qué están haciendo los dos niños. No, le dije yo, ya no te dejo ir, le dije yo. Jal, que al caso esperando a alguien están, le digo yo, o qué sé yo, le digo. No, ¿Dónde tal, fue eso? En la esquina del muro de ahí, el muro aquel grande que han hecho para el lado del río. ¿Qué regresaron ustedes? Pues? no, ya no regresó. No, ya no, yo no le dije, a este Wilber quería que la deje regresar a ver quiénes eran los niños, pero no, y aquí vamos a regresar. No, es que a mí le se dije me yo. erizó la piel y yo dije, no, no es cosa buena. Ya cuando le eriza la piel a uno, ya no. Y la No, Estela ¿qué? también. Puchica, aquí un gran Y puño de luego cosas. no son mentiras, mire, porque es la pura verdad. Ahí está. No, y también Sí. de la mujer de blanco, no te estoy mintiendo yo. Eso Sí, sí me- le tomaron video Sí, también. es que- Pero veníamos el día como a las 10. Ve, mira, claro ejemplo, yo tengo el video de esa, Yo también lo tenía, fíjate, el que tomaron allá. de esa mujer. No sé por qué le están Y Pero Y esa este- es la carretera que va del Solvillo a San José del Naranjo. Sí. Como a unos 2 Ay, kilómetros. pues, Le dijo a Julio de la ENA. vaya, "Vámonos", le este es cerca de aquí por la casa de nosotros. sí, y yo, oye, ahí es Y a mí el botón. exactamente así llora la mujer. Mi mami ya la escuchó ella también. Sí. y luego los chicos se agarran. Ja, no, es que sí. Yo también lo había visto. A mí me lo mandaron. Vaya, ese video fue cerca ahí de la casa y la Joana también se le apareció así, la casa. Pues sí. O sea, se quiere captar con la cámara, pero no se logra captar porque como son sustos, no Ajá. se captan. Pero esa fue cámara de seguridad, va. No, eso sí, solo se escucha prácticamente la voz así, medio que Ajá. se escucha así, ¿va? ¿no? Ahí anda alguien, dice. ¿A dónde, tío? ¿Dónde estamos construyendo? Ah. Ándale, yo aquí, pasado. ¿Ah? ¿Por qué?